Hola, hola Libra, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Libra. Recuerda Libra que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal, que conectes con esa energía de la persona de tu interés, de esa persona en la que piensas. Ten en cuenta que esta es una lectura en general y puede que resuene o no resuene contigo y que el tarot pues no tiene tiempo y que si llegaste a ver este video es quizás porque estás divinamente guiado y que en él podrás encontrar algún consejo que se pueda aplicar a tu situación presente, a tu situación actual. Vamos entonces a revolver las cartas para ver ese consejo o ese mensaje que el tarot tenga para ustedes. Te pido entonces que conectes con esa energía positiva y vamos a pedirle a los ángeles, a los arcángeles y guías espirituales que nos acompañen, nos guíen y nos orienten durante esta lectura. Ok, Libra, vamos a ver entonces las cartas en ese pasado reciente y en esa situación presente que nos indican. Ok, Libra, de primera carta nos sale esta carta de la Reina de Oros, que nos habla de que es una persona muy sensual, nos habla de una persona que examina o evalúa las situaciones antes de avanzar o dar cualquier paso. Esta carta nos marca que esta persona puede ser una persona muy maternal, una persona que de alguna manera ha intentado demostrarte su amor o interés en la relación contigo y darte a entender que eres una persona importante en su vida y que te quiere para algo serio. Esta carta nos habla también de que esta persona es una persona autosuficiente, que le gusta compartir con los demás, porque es una persona que le gusta dar de sí para que las otras personas estén bien o se sientan bien. También esta carta nos puede estar hablando de lo que representas para esa persona y nos marca que te ve como alguien que le aporta seguridad y estabilidad, alguien con quien tener una relación estable y seria. Eso en cuanto al pasado reciente. Veamos entonces en la situación presente las siguientes cartas que nos indican o que nos muestran a través del tarot. Esta carta del 4 de copas nos puede estar hablando de cierto nivel de indiferencia por parte de esta persona con respecto a ti, Virgo, y junto a esta carta del 9 de bastos nos puede estar hablando de que esa indiferencia puede deberse tal vez a conflictos o discusiones que esta persona ha podido tener contigo y que de alguna manera afecta la relación. Pero es una persona que, como te lo mencionaba antes, siempre está dispuesta a dar de sí para que la relación marche bien, para que la relación se encamine bien. Estas dos cartas juntas nos sugieren que para que la relación funcione bien para esta persona contigo, deben enfocarse en los aspectos positivos de la relación y no en los aspectos negativos que los llevan a tener esos conflictos y discusiones pues que obvio todos queremos evitar en las relaciones. Eso en cuanto a las energías presentes. Observemos en el futuro inmediato, en ese futuro cercano, que nos indica el tarot. Ok, Libra, y en estas siguientes cartas nos aparecen esta carta de la estrella y observamos que esta carta de la estrella, pues, ¿qué te digo? Es una carta muy positiva que nos habla de esas esperanzas, de esas ilusiones que esa persona tiene contigo y de lo prometedor que ve su relación al lado tuyo. Y junto a la carta del 2 de oros nos marca que esta persona tratará de hallar como ese equilibrio que le hace falta a la relación y que sabe que los desafíos y que sabe pues de los desafíos que esto representa. La carta del 4 de oros nos habla de la intención de esa persona en atesorar lo bueno que ha logrado y vaya a lograr con respecto a la relación que llevan juntos. Y esta carta del 4 de oros nos sugiere que deben dejarse atrás expresiones de egoísmo entre ustedes y respetar la forma de ser y de interactuar de la otra persona. Vamos a ver entonces
las cartas de la conclusión final o del avance en esta situación que nos reflejan. Ok, Libra, la carta del As de Bastos nos puede estar hablando de que todo está dado para que se dejen atrás esas situaciones de dolor que te han causado aflicción en el pasado y que está marcado por este 3 de espadas y que esta persona sabe que te ha causado con su comportamiento. Esta carta del As de Bastos marca el entusiasmo que esta persona quiere poner para que todo marche bien entre ustedes y se dé ese nuevo comienzo en la relación, o como te dijera, o de otra manera puede significar que ya no quieras avanzar con esta persona precisamente para no ser lastimada o lastimado. La carta del emperador que encontramos aquí nos habla tal vez de la forma en que esa persona te ve a ti, nos habla de que te percibe como una persona que vive las cosas muy intensamente, pero que le gusta dominar las situaciones. Por último, con la carta del 9 de oros, el tarot nos aconseja que se debe mejorar en la comunicación con esta persona para que haya éxito en la relación. Bueno, Libra, esa fue la energía en general en esta tirada para el día de hoy, para los siguientes días. Espero, Libra, que haya sido de tu agrado esta lectura, y si es así, por favor regálame tu like para el video para que YouTube lo recomiende a otras personas, y ya sabes que lo que no resuene contigo déjaselo al universo. No olvides suscribirte a mi canal El Mensajero de la Luz y darle clic a la campanita. Te envío muchos saludos, muchas bendiciones, esperando que siempre te encuentres bien, Libra, y que tomes siempre las mejores decisiones. Hasta luego.